Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Ecoconciencia Ambiental. Antes de comenzar, les voy a pedir algo muy sencillo, que es que cierren los ojos y respiren profundamente. Y por un momento, dejen que todo lo que los rodea quede en silencio. Ahora, imaginen que están entrando en un bosque. No hace falta verlo. Intenten percibirlo con todos los sentidos. Escuchen el canto de los pájaros, el suave murmullo del viento entre las hojas, el crujir de alguna rama a lo lejos. Sienten el aire fresco sobre la piel. Imaginen el aroma de la tierra húmeda, de las hojas, de los árboles. Perciban la tranquilidad que los rodea. Y mientras estos sonidos de la naturaleza se mezclan, permitan que cada sentido se despierte, poco a poco. Adéntrense en la serenidad de este bosque susurrante. Cada nota de esta música de la naturaleza nos relaja, nos envuelve y nos conecta con su paz interior. Respiren, escuchen, sientan y recuerden que dentro de cada uno de nosotros existe una calma tan natural, profunda y necesaria como la esencia misma de un árbol, de un bosque, de la naturaleza. Por unos instantes simplemente quédense allí, en calma, conectados con la naturaleza y con ustedes mismos. De a poco vamos abriendo los ojos. Esta fue una pequeña introducción para tratar de abrazar ese árbol, esa paz, que es de lo que hoy se trata este programa, porque es un tema que nos atraviesa a todos, los árboles, los bosques y la importancia de conservar nuestros recursos forestales. Quiero comenzar haciendo una diferencia importante. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques, establecido por las Naciones Unidas para generar conciencia sobre la importancia de todos los tipos de bosques. En nuestro país tenemos, además, Argentina, ¿sí? Perdón, que no dije qué país, una fecha muy especial, que es el 29 de agosto, Día Nacional del Árbol, instituido por ley, junto con la Semana Nacional del Árbol. La normativa argentina promueve acciones de concientización, conservación, protección del arbolado y forestación sostenible. Por eso hoy queremos hablar de los árboles, pero también de todo aquello que existe detrás de ellos: el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad, el clima y nuestra propia calidad de vida. Para conversar sobre estos temas, tenemos el gusto de recibir al ingeniero forestal Mestres Luis María, quien está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes en la República Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en Ecoconciencia
ambiental, ingeniero. Un gusto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me alegro tenerlo entre nosotros con un día tan importante, como ya dije, que es el árbol. Bueno, ingeniero, para comenzar, muchas veces vemos un árbol simplemente como parte de un paisaje, ¿no? Pero detrás de ese árbol hay una enorme cantidad de procesos naturales. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿qué representa realmente un árbol para un ecosistema y para la vida de las personas? Bueno, yo no creo que uno pueda hablar de un árbol, sino en el contexto de ese árbol o de ese bosque en realidad. Y yo creo que significan muchas cosas el árbol, eh, porque realmente es algo que vive con nosotros históricamente y los bosques, para no hablar del árbol en particular, nos brindan un montón de servicios y de bienes. Eh, para mí, ¿qué representa? Es eso, es decir, la historia del hombre está ligado a los bosques, al árbol, a la madera, y los bosques se dice que es el lugar donde mayor biodiversidad hay en un ecosistema como los bosques. Por lo tanto, bueno, hay una riqueza ahí adentro y cuando uno se pone a pensar todo lo que nos brinda el árbol, por, por individualizarlo, hay una cantidad de cosas que uno no se da cuenta o no valoriza desde la madera en sí y desde servicios que son intangibles. Vos recién nos hiciste hacer un ejercicio de calmarnos un poco, de meternos imaginariamente en un bosque y eso es parte de lo que nos brinda un bosque, esa magia, esa tranquilidad. Hoy se hacen baños de bosques, como dicen, para bajar un poco los decibeles. Entonces, para mí el bosque y el árbol, por añadidura, significan muchas cosas, ni nada más ni nada menos que gran parte de mi historia de vida, digamos, porque soy profesional forestal y bueno, tuve la suerte y tengo la suerte de siempre trabajar ligado a mi profesión, a la actividad, así que representan muchas cosas y como dicen, el árbol nos acompaña desde que nacemos en una cuna y hasta que nos vamos de este mundo en un féretro, ¿no? Así que significan muchas cosas para mí. Qué, qué, qué lindo lo que acaba de decir, ingeniero, la verdad, porque tendríamos que aprender, ¿no? Que no es solamente algo físico, un árbol, sino, yo digo el árbol, me refiero a todo un bosque o a un árbol solo, ¿sí? Y aprender todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Que no solamente es su presencia físicamente. Y Tal cuando cual. dejamos de ver, perdón, cuando dejamos de ver un árbol individualmente y observamos el bosque, descubrimos que estamos frente a un verdadero sistema de vida. Usted recién lo dijo, el gran ecosistema que está dentro de ese bosque. Entonces descubrimos eh, que cada elemento está relacionado con los demás. ¿Qué funciones cumple un bosque que quizás la sociedad no conoce o no llega a dimensionar? Bueno, un poco lo dije al principio, ¿no? El bosque nos brinda, por un lado, muchos bienes. Uno identifica el bosque o el árbol con la madera en particular, pero después hay un montón de servicios, muchas veces difíciles de ver, de medir, son intangibles, pero por ejemplo, los bosques tienen una función muy importante en todo lo que es el ciclo del agua. Los bosques se comportan como una esponja que cuando llueve retienen, chupan y retienen el agua y después la liberan de manera más regulada y no que el agua
o esa gran precipitación corra libremente y produzca daños. Se utiliza mucho el tema de plantación forestal para todo lo que es correcciones de torrentes. Hay estudios y hay ejemplos muy claros de cómo una plantación bien diseñada ayuda mucho en zonas donde hay serios problemas con las precipitaciones, con los torrentes muy fuertes que producen daño. El bosque también nos da productos no maderables, nos da frutos. Si uno mira, por ejemplo, la ganadería, cuando está interactuando con el bosque, no es lo mismo que la ganadería donde no hay bosque. El ganado busca el refugio del bosque, de la sombra, entonces, el paisaje, cuando uno mira hasta una ciudad, uno la ve sin árboles y la ve con árboles y es otra cosa. El paisaje cambia cuando hay árboles. Entonces, cuando uno ve un bosque, ve un montón de cosas. Yo en particular, bueno, por la profesión también. Y cuando uno mira, por ejemplo, la madera, solo la madera. Estamos rodeados de madera y madera no es solo la madera que uno toca, la fibra de celulosa o la celulosa como decimos, está en un montón de cosas que a veces ni sabemos y las estamos usando a diario. Desde los papeles absorbentes, desde la toallita, desde el papel higiénico, desde los pañales de los bebés y de los adultos, es decir, en la ropa hay mucha celulosa. Entonces, convivimos permanentemente con productos que provienen del bosque y después, bueno, todo esto de los servicios ecosistémicos que nos brindan. Entonces, bien decíamos al principio, hay que mirar el contexto, no hay que mirar el árbol o el bosque solo así como está, sino que hay un montón, bueno, ni uno lo liga a la fauna, hay un montón de fauna, de aves y de mamíferos que están ligadas al bosque. El hombre mismo está ligado al bosque, así que es muy multidisciplinario, diría, lo que hay dentro de un bosque y por eso también se dice que es en donde más biodiversidad hay, ¿no? Eh, Exactamente. Entonces, con esto que usted nos acaba de decir, podríamos empezar a comprender que un bosque es mucho más que un conjunto de árboles, ¿no? Que es un sistema de Ujú, vida en realidad. Recién usted nombró el agua. Eh, bueno, especialmente cuando hablamos de agua, a veces no se relaciona con los árboles, pero existe una conexión muy profunda entre el bosque y el agua, como recién lo nombró, sobre la, el ciclo del agua, ¿no? De cómo el árbol, el bosque, interactúa en ese ciclo de agua, ya sea para la absorción de esa agua y no provocar las inundaciones. ¿Podría ampliarme un poquito más eso, de ese concepto? Bueno, un poco lo dije, no quería explayarme, pero cuando yo dije que el bosque se comporta como una esponja, si uno se imagina, sobre todo quizás se nota más en zonas de relieves montañosos, cuando con presencia de bosque. Si no estuviera el bosque, una precipitación, una lluvia, en general produce grandes problemas, digamos, erosión, generan cárcavas. Estando presente el bosque, esa misma precipitación, su efecto es mucho más pausado. El bosque absorbe mucho de esa precipitación y lo va liberando suavemente, digamos, regularmente. Y en muchos casos, en general, en estas zonas más bajas es donde se instalan las poblaciones y está demostrado que cuando se mantienen esos bosques, el agua que llega a esas poblaciones es un agua de buena calidad
Y en cambio, cuando hay problemas en esos bosques o hay desmontes, eh, se nota claramente la incidencia que tiene en el ciclo del agua el bosque. No se olvide que las plantas tienen esa capacidad de evapotranspirar, donde liberan agua al medio. Y los bosques son unos grandes liberadores de humedad, así que también cumplen en ese ciclo del agua, cumplen un papel fundamental también en la formación de nubes que después terminan precipitando, terminan dándonos lluvias. Si bien el gran aportante de humedad para las precipitaciones es el mar, nuestro planeta, más del 70% es agua, así que, y básicamente de mar. Pero la función que cumple el bosque en el ciclo del agua es más que fundamental. Por lo tanto, eh, preservar y cuidar los bosques tiene mucho que ver con el ciclo del agua, nada más ni nada menos, ¿no? Interesante, interesante, porque es común escuchar hablar que debemos cuidar el agua sin pensar que también estamos hablando de cuidar los bosques. Nosotros vivimos en un momento en el que escuchamos permanentemente hablar del cambio climático y los árboles aparecen también dentro de esa conversación. ¿Cuál sería el papel de los árboles y los bosques frente al cambio climático? Bueno, las características que tienen las plantas verdes, las que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, tratando de explicarlo sin poder tener un pizarrón. Las plantas verdes tienen la capacidad de tomar el dióxido de oxígeno que hay en el aire, químicamente el CO2. El árbol, en este caso estamos hablando del árbol, fija el carbono para generar sus moléculas de celulosa y libera oxígeno. Básicamente, muy sintéticamente, eso es el proceso de la fotosíntesis. El proceso inverso que se da a la noche, que es la respiración, es al revés, toma oxígeno y libera dióxido, pero en ese proceso de la fotosíntesis, el árbol, que es una planta verde y con capacidad de hacer fotosíntesis, comparado con otro tipo de plantas verdes, por su porte, por su volumen, es el que tiene la mayor capacidad de fijar carbono. En definitiva, capacidad de fijar ese carbono del dióxido y de alguna manera de limpiar el medio de ese gas, que es el dióxido, que es uno de los que producen el efecto invernadero. Por eso hay todo una movida, si se me permite el término, a nivel internacional con todo lo que es la capacidad que tienen los bosques de fijar carbono. Entonces está todo ese tema del mercado de carbono, tanto el regulado como el no regulado, y que tiene un papel importante en estas distintas acciones de mitigación contra el cambio climático, el tema forestal, el tema de los bosques, el tema de plantar árboles, tiene un papel importante. Hay otras acciones, por supuesto, pero básicamente a la pregunta, la importancia de los árboles en este tema específico del cambio climático cumplen un papel importante en lo que hace a mitigar el efecto en este caso, de los gases de efecto invernadero y en particular del dióxido de carbono. Básicamente, es eso la importancia que tiene los bosques o plantar árboles con respecto al cambio climático. Perfecto. Entonces, proteger los bosques existentes es tan importante como pensar en nuevas plantaciones, ¿no? Esto nos lleva a una cuestión que me parece bastante importante, porque muchas veces escuchamos, tenemos que plantar árboles, pero quizás no sea una cuestión tan simple, ¿no? Sino que sea un poco más compleja, porque plantar un árbol
es siempre una acción positiva para el ambiente. ¿Qué deberíamos tener en cuenta antes de hacerlo? Si me permitís, Silvia, una ¿Sí? aclaración. Cuando uno ¿Sí? habla de plantar árboles, tenemos que diferenciar y hablamos del bosque, una cosa son los bosques nativos y otra cosa son las Sí, plantaciones, la que produce el hombre. Y sí, en ambos casos, en particular en las plantaciones, el hombre obviamente lo hace para tratar de aprovechar madera, fruto, lo que fuere, pero sí, personalmente veo, por mi historia personal, que mucha gente que no tiene por qué conocer entiende que cuando uno dice hay que cuidar los bosques o hay que preservar los bosques, como que son intangibles, no se pueden tocar. Y eso yo no estoy de acuerdo. Los bosques nativos en particular son bosques, bueno, para eso estamos los ingenieros forestales, o por lo menos somos una parte importante. Tenemos la capacidad de estudiar esos bosques y saber qué es lo que podemos extraer de ellos, ya sea productos maderables o no maderables, pero de una forma que sea a perpetuidad. Es decir, yo poder seguir extrayendo de ese bosque lo que yo puedo extraer y ese bosque va a seguir existiendo y va a seguir produciendo para nosotros, para la generación que viene y las que sucesivamente vengan. Entonces, que quede un concepto de que no es que son intangibles. Puede haber lugares donde sí, lo recomendable es, no diría no tocar, pero no mirarlo desde el punto de vista del aprovechamiento que yo puedo hacer, aprovechamiento sustentable, sí, porque sí. muchas veces, aunque pueda resultar raro lo que digo, a veces no tocar un bosque puede peligrar el bosque. Parece paradójico lo que digo, pero muchas veces es necesario a veces hacer algún tipo de intervención, si bien mi finalidad es que ese bosque casi no se toque, digamos. Aclarado eso, vos decías, bueno, ¿qué podemos hacer o qué consideraciones tener en cuenta cuando uno planta un árbol? Todo depende también dónde uno tiene previsto plantarlo. Una cosa es plantar en la casa de uno, en su fondo, en su parque. Otra cosa es una plaza, otra cosa es hacer una plantación. Ahí hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta, depende del espacio, ver qué tipo de género o especie es la más recomendable. Hay distintos tipos de árboles en cuanto a tamaño, hay medianos, hay grandes, también hay un componente de cómo se comportan las raíces. Si yo tengo un espacio reducido, hay ciertos árboles que no son convenientes de poner. Eh, Aunque uno quiere tener algo verde, bueno, sí, hay opciones y a veces no necesariamente hay que limitarse a decir, bueno, tiene que ser un árbol que provenga, que sea de especies nativas, no necesariamente. Yo no comparto mucho esa dicotomía que hay, no porque son exóticos, no, tienen que ser nativos. Ese extremismo a mí no me gusta, porque con ese criterio hasta nos tendríamos que ir nosotros, quizás por ser exóticos. Claro, Entonces, por eso yo creo que hay que mantener un equilibrio. Entonces, pero es cierto que muchas veces las especies que son nativas están mucho más adaptadas al medio y también hay especies que han sido introducidas, exóticas, que también se han adaptado muy bien. Así que yo no puedo dar una receta, pero diría que depende dónde, depende qué es lo que se quiere, depende el lugar, depende el espacio. Hay que pensar un poco y ver qué conviene y qué no conviene, pero yo diría que, salvo que sea una situación muy extrema, siempre va a haber alguna posibilidad de poner algún árbol. perfecto. Entonces, no se trata simplemente de plantar por plantar,
sino que tendríamos que saber qué plantamos, dónde y para qué, ¿no? Eh, totalmente. Hablamos, recién comentó de que los bosques nativos, con cierto criterio, obviamente, que para eso están los profesionales y saben cómo actuar, podríamos extraer algo, ¿no? De ese lugar para hacer uso del mismo de manera sustentable. Yo no hace mucho leí algo que habían hecho los pueblos originarios que vivían acá, hablo de esta región de Argentina, donde ellos entraban al bosque y sacaban algunas especies de ese bosque, cuidando de que éstas se siguieran reproduciendo, es decir, haciendo buen uso de las mismas para que éstas continúen a futuro y puedan ser usadas por otras generaciones. Así que realmente le agradezco toda la información que nos dio y esta aclaración que estuvo muy buena. Ahora, hablando de los bosques nativos, ¿no? De acá de la Argentina, que tienen una enorme diversidad de ambientes y de especies forestales. ¿Por qué es tan importante conservarlos a esos bosques nativos? Debo aclarar o definamos qué significa conservar. Para mí, Conservarlos, no, no, de conservarlos no que no, sean no, intocables, sino claro, bueno, conservarlos en el sentido de que se preserve los bosques que pertenecen a esta zona o a cualquier zona del mundo, ¿sí? A eso me no, no, refiero. entendí, simplemente es aclarar, porque muchas veces los términos, si no se aclaran, cuando uno dice por qué hay que conservar, parecería que no hay que tocar, y ya lo aclaré, que Sí, conservar, sí, yo siempre uso un ejemplo eh, con un plazo fijo, cuando uno pone plata, dinero a plazo fijo. ¿Qué le dice el banco? Yo te voy a dar el 5%, digo cualquier número, por mes de interés. Si yo puse 100 pesos, en un mes tengo 105. El bosque es ese capital de 100 pesos. Lo que tenemos que saber es a qué tasa de interés nos está generando productos, básicamente. En este ejemplo del 5%. Si yo dije mensual, pongámosle anual, si yo todos los años le saco ese 5%, el capital sigue estando. Y de eso se trata la ordenación forestal, el manejo forestal sustentable. Saber a qué tasa de interés está trabajando ese bosque y yo tengo que tener la capacidad de extraer solo lo que produce, no más, porque si no estoy comiendo el capital. Y eso ha pasado y pasa muchas veces. Y entonces sí, está habiendo una acción que a la larga está haciendo o desaparecer el bosque o lo está transformando en algo que ya no era original. Y bueno, y ese es el gran desafío, y ahí nos toca sobre todo muy directamente a los profesionales forestales, pero bueno, por diversas circunstancias no siempre eso se ha podido hacer o se hace. Pero básicamente es eso, es un gran desafío y vos bien decías, nuestro país es tan grande, tan extenso, con tantas zonas forestales o ecorregiones forestales que cuando uno conoce un poco, si uno mira todo lo que es el parque chaqueño nuestro, que abarca no solo Argentina, abarca Paraguay, Bolivia, en una hectárea, o la selva paranaense, en la zona de Misiones, Brasil, Paraguay también, cuando uno mira cuántos géneros y especies de árboles hay en una hectárea, justamente ayer yo tuve la suerte de charlar con un colega mayor en edad, pero es un libro abierto, me decía que en el caso de Misiones se han identificado más de 300 especies de árboles en Misiones, nada más en la selva paranaense. Entonces, en una hectárea uno puede tener 100
géneros distintos, especies, y hay que aprender a manejar eso. Y cada una de esas especies, de esos géneros, tiene una forma de reproducirse, tiene una forma de crecer distinta al otro. Algunos se desarrollan en la sombra o en la media sombra, otros buscan rápidamente la luz, son muy heliófilos. Bueno, todo ese conjunto uno tiene que estudiar y ver qué manejo puedo hacer de ese bosque para extraer esa renta, ese interés que hay que saber para que se siga reproduciendo y nos siga dando lo que hacías referencia de los pueblos originarios que tienen mucho saber oculto muchas veces o no transmitido, porque en definitiva si uno tiene una vaca que le da leche y a la larga lo que está haciendo está matando la vaca, a la larga se va a quedar sin leche. Entonces, creo que el desafío que tenemos, y insisto, sobre todo los que estamos ligados a las ciencias forestales, es, es saber encontrar en esos bosques cuál es el manejo que yo puedo hacer, que se puede hacer para extraer de ellos lo que ellos nos brindan, pero que siempre siga existiendo. Y si uno se va a los bosques del sur, ahí es distinto porque en general es un solo género, una sola especie, el manejo es más, entre comillas, más fácil, pero también hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y entonces nosotros, esta generación, puede aprovechar lo que el bosque nos da, nuestros hijos también, nuestros nietos también, y de eso se trata, de que se maneje a perpetuidad y que siempre podamos sacar del bosque, extraer del bosque lo que ellos nos pueden dar, pero ellos sigan existiendo siempre. Clarísimo, ingeniero, la verdad. Muy buena su didáctica, me encantó. El ejemplo, yo creo que todos entendimos de una manera muy clara. Pero ahora lo llevo para otro lado un poquito no tan lindo. Es porque hay una problemática que lamentablemente vemos con frecuencia, que son los incendios forestales. Y detrás de una imagen de un bosque quemándose, hay consecuencias que pueden durar muchos años. ¿Qué consecuencias produce un incendio forestal sobre el suelo, el agua, la biodiversidad y sobre el propio bosque? Yo lo que diría primero para empezar a conversar del tema, no es menor, el fuego siempre existió, Sí, el bosque convivió y convive con el fuego. Ahora, eso es hablando naturalmente. Después estamos nosotros, los seres humanos, que a veces cometemos algunos errores. Con respecto al fuego estoy hablando, ¿no? sí, sí. Por lo tanto, yo diría que en el ciclo de los bosques el fuego es necesario, pero eso no significa ir y prender fuego a un bosque. Eh, ¿Qué daños produce un incendio? Bueno, ya lo vimos, y lo primero es que muchas veces se pierden muchas vidas, eh, ya sea o por combatir el incendio o porque el incendio no dejó salir. Yo creo que también muchas veces eso pasa porque creo que hay situaciones donde el hombre es el que comete el error. Hay lugares donde hay viviendas metidas adentro del bosque. Yo no creo que eso sea lo mejor. Es muy lindo tener una casa dentro de un bosque, es hermoso, pero también es peligroso. Y hay una realidad, este tema del cambio climático está generando situaciones que no eran habituales. No quiero entrar no tengo problema en entrar en la discusión del origen del cambio climático, pero está claro que están sucediendo cosas a nivel climático que no eran habituales. Y con los incendios también está pasando lo mismo. Hoy se habla de lo que son incendios de quinta o sexta generación, le llaman, donde hay un comportamiento de los incendios que no eran habituales,
donde hay una acumulación de combustible. Por eso a veces yo te hablo de mi provincia, ¿no? De Corrientes. Nosotros acá tenemos una ley de manejo del fuego y, bueno, en el caso de la Secretaría, que circunstancialmente estoy a cargo de ella, nosotros somos la autoridad de aplicación de esa ley y siempre decimos, lo nuestro no es una, un oponerse al uso del fuego, sino aprender a usarlo responsablemente y que sea útil para lo que queremos, para lo cual hay que cumplir un montón de requisitos. Y lo que se llaman las quemas prescriptas, digamos. Yo defino qué es lo que quiero quemar, cuándo lo voy a quemar, cómo lo voy a quemar. Y hoy, con todas estas tristes experiencias que estamos teniendo de estos incendios, hoy se está hablando de empezar a aprender a manejar el fuego adentro del bosque. Porque cuando el fuego no entra a un bosque, lo que se está acumulando es mucho combustible. Entonces se está hablando y ya hay experiencias de cómo hacer quemas dentro de los bosques para bajar combustible. También se utiliza el ganado. En la medida de que uno baja el combustible, la cantidad de combustible, en teoría y en la práctica, el riesgo de incendio es menor. Y si eventualmente ocurriera, la intensidad es menor del incendio, estoy hablando. Sí, Ahora, sí, uno cuando ve el post-incendio, eh, es muy, impacta mucho, el incendio, el post-incendio impacta mucho. Estamos hablando de los incendios forestales. A veces se dicen son sí. incendios forestales y en realidad no son incendios forestales, son incendios rurales. Eh, lleva tiempo recuperarse y ahí hay un daño, bueno, a la vegetación, a la fauna nativa, a la microfauna del suelo. Todo, Pero todo bueno, el ecosistema, ¿no? Todo el tal cual. ecosistema. Bueno, y en muchos casos, hoy cuando hablábamos del ciclo del agua, cuando esos incendios abarcan alguna cuenca hídrica, se nota después el problema que ocasiona en todo el ciclo del agua cuando el bosque no está. No está porque desapareció con el incendio. Por eso, el incendio en realidad es un fuego que está descontrolado. La quema prescripta, como le llamamos nosotros, en realidad es un fuego que yo controlo. Y a lo que tendemos a que suceda es que sea eso, ¿no? Pero como dije al principio, después estamos los seres humanos, que a veces cometemos errores. Naturalmente también se producen incendios. Nosotros tenemos acá zonas donde los rayos ocasionan incendios y a eso me refería al principio. El fuego existió siempre. Era un componente, es un componente más de todo el ecosistema. Pero bueno, está en la capacidad nuestra del ser humano de manejar esto, de encontrarle soluciones. En eso se está trabajando, pero suceden. Uno ve incendios en Estados Unidos, en California, en Canadá, en Australia, en España, en Europa, y con todos los medios disponibles y con toda la capacidad para combatir, y muchas veces no se puede, ¿no? Pero bueno, es la realidad. No es lo mejor, no es lo mejor que nos puede pasar. El daño es importante. Por suerte el, el- el- el sistema tiene la capacidad de regenerarse, pero en el tema del bosque lleva mucho más años, mucho más años. Me imagino. Una preguntita, una duda, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre reforestar y restaurar? No sé, no quiero, no voy, la verdad nunca me lo planteé, pero yo le digo, nosotros acá cuando hablamos de reforestación, en realidad estamos diciendo, me voy más para la parte de plantación, no para bosque nativo. Yo hice una plantación que la hice pensando en obtener madera. Un día llega el momento que la cosecho, saco toda la madera, que es lo que yo quiero,
y vuelvo a plantar en ese mismo lugar. Eso para nosotros es reforestación. Es forestar sobre un terreno que ya estuvo forestado. Restauración era, ¿no? La pregunta. Sí, restaurar. Bueno, yo creo que la restauración, en el caso de bosque nativo, recién estábamos hablando de los incendios. El post-incendio habría una acción de restauración si el hombre empieza a plantar las mismas especies que había cuando antes de que se quemara, o en bosques que han sido mal aprovechados, que están degradados, uno podría restaurarlos con acciones de plantación. Y también hay una acción a veces que se puede hacer, que es clausurar esa zona. Clausurar significa no dejar entrar animales, entiéndase, de animales que no son autóctonos, ¿no? Básicamente el ganado, que el bosque solo se regenera o se Claro, restaura un ciclo solo. natural, ¿no? Sí. Son, son ciclos largos, pero a veces hay experiencias, decir, che, ¿cómo podemos hacer para restaurar esto que está todo degradado? Clausuralo, hacele todo un alambrado alrededor y deja que solo se va a restaurar. Ahora, ese solo se va a restaurar, pueden ser años, décadas, pero también es una forma de restaurar algo que ha estado, algún bosque que ha estado sobreaprovechado, sobreexplotado, por ejemplo, ¿no? O después de un incendio, también puede ser una de las medidas a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente la naturaleza es muy sabia y se puede restaurar sola si la dejamos. Mm. Creo que el problema Ujú. somos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es para más largo. Hemos hablado de bosque, ahora nos vamos a ir a algo que lo tenemos más cercano, ¿no? Que sería el arbolado urbano, ¿sí? En cuanto al arbolado urbano, que nosotros lo vemos más comúnmente en las ciudades, eh, ese arbolado urbano que está cerca nuestra, ¿qué importancia tiene para las ciudades donde vivimos? Bueno, ya hablamos de todos los bienes y servicios que nos brindan el árbol y los bosques. Sí, claro, tiene una El función arbolado, ambiental, ¿no? Pero ¿cómo claro. elijo el árbol que voy a tener en mi casa, en mi vereda, en mi barrio? Bueno, ¿Hay algún algo, parámetro o algo, puedo incorporar? algo hablamos hoy cuando yo dije, bueno, hay que ver en dónde quiero poner un árbol o varios, en qué lugar hay espacio, no hay espacio, qué tipo de infraestructura hay. eh, en función de eso, hay recomendaciones para hacer desde el punto de vista del arbolado urbano. Distinto es cuando yo digo, bueno, quiero arbolar un parque. Ahí hay menos restricciones, menos restricciones. Distinto es en la propia ciudad, en la vereda, hay consideraciones que hay que tener, hay especies más recomendables que otras en función de los tamaños naturales que tiene cada una. Y después el beneficio que trae, son muchos los beneficios, desde, bueno, el ejercicio que nos hiciste hacer antes de empezar, si uno se imagina su propia ciudad sin árboles y la ciudad con árboles, es bien distinta. Yo creo que hasta imaginarse una plaza sin árboles, por ejemplo. Perdón. Una plaza sin árboles, cómo uno se imagina eso versus la plaza habitual que uno conoce, que puede estar más o menos arbolada? Ya de por sí le da a uno una sensación distinta. Cuando llueve, ya lo dijimos, la lluvia, también los árboles retienen mucha agua y después la liberan despacio, ya lo hablamos en el ciclo del agua. Eh, las aves. Las aves
en los árboles encuentran un lugar ideal para desarrollarse, para sus nidos, para los frutos de los propios árboles, para las aves, los ruidos. El árbol es un gran atemperador de ruidos. En zonas cálidas, yo estoy en Corrientes en este momento, en verano 40 grados no es nada raro que haya. Y vivimos en una ciudad donde hay mucho cemento, donde hay mucho hormigón, donde hay mucho calor, donde no corre mucho el viento y hay experiencias que hemos hecho. ¿Qué pasa con una zona o en una calle donde hay árboles y donde no hay árboles? Y la verdad, la temperatura del asfalto donde hay árboles con donde no hay árboles llega a veces a tener una diferencia de 20 grados el asfalto. Y además, cuando llega la noche, en teoría uno dice, bueno, ya está, ya se fue el sol, ya hace menos calor. En donde no hay árboles, ese asfalto sigue estando caliente, sigue emitiendo calor, aún de noche. Entonces, los beneficios que nos brinda, bueno, ni hablar de avenidas eh, con flores, de árboles con flores, la satisfacción, el placer que uno siente, hasta creo que a uno le hace bajar varios Sí. cambios. Entonces, yo cuando digo, porque hay gente que se queja, no, que me levanta la vereda, no, que me tira la hoja, no, que me tira el fruto. Le digo, pero poner la balanza, cuántas cosas buenas te brinda. Y sí, en invierno tira la hoja, a veces levanta la vereda, es verdad. A veces hay que sacar el árbol, hay que sacar y poner otro. No hay que tener miedo a eso. Se arman grandes discusiones vecinales porque están por sacar el árbol que hace tantos años que se plantó. Sí, pero ya es peligroso. Entonces vamos a cambiarlo, no hay que tener temor de eso. Y bueno, y ahí entra mucho el tema de educación, explicarle a la gente, porque la gente no tiene por qué saber. Después está, en los árboles de públicos de la ciudad no son propiedad privada, digamos. Por más que yo lo haya plantado en la vereda de mi casa, no hago con el árbol lo que yo quiero. Hay normativas, entonces también hay problemas permanentes, pero yo diría que qué función cumple el árbol o los árboles o el arbolado urbano. Por donde lo mires, hay Es totalmente muchísimo, positivo, ¿no? totalmente. Todo, Totalmente es más, positivo. ¿tiene algunas cosas negativas? Sí, pero cuando llega el verano y hay árboles, nos vamos todos abajo del árbol, ¿eh? Nos peleamos por estar abajo del árbol. Pero yo particular, nosotros tenemos un programa hace años en la Secretaría de Arbolado Urbano. Nosotros asesoramos a los municipios. Tenemos un vivero provincial exclusivamente de árboles que entregamos a las escuelas, a las organizaciones, a los municipios y también hacemos educación ambiental, ¿no? Acá Esperanza ha preguntado porque quiere saber la importancia de los árboles cuando están adultos y de los árboles cuando son jóvenes, la importancia de cada uno. Imagino que es eso lo que quiere preguntar. ¿Es eso, Esperanza, lo que querías preguntar? No. Activa el Bueno, estamos. micrófono, Esperanza, si Ahí me está, ahí Hola, está, escuchas. Ahí ahí está. está. buenas noches, Ahí ¿cómo están? Sí, quería, justamente era mi pregunta, ¿ve la diferencia y los beneficios cuando yo sé, pero de repente hay mayor información sobre cuando los árboles están ya adultos, en qué la diferencia, los jóvenes, la importancia em, que se transmite, que nos brinda y, y también agregar cuando los árboles ya están ya viejos, se diría. ¿Qué palabra se puede decir? Porque diferencio en adultos, jóvenes y los árboles cuando ya están viejos, ya, ¿qué se hace con ellos? ¿Se sigue conservando? ¿Se cortan?
Estamos hablando de arbolado urbano, ¿no es cierto? Ujú. Maduros, árboles maduros, si quiere un término, Maduros. maduros. Viejos también vale. Hay formas técnicas de determinar si un árbol ya está en una situación que puede ser peligroso y donde la recomendación es extraer ese árbol antes de que nos ocasione algún problema. Donde se caiga, donde ni hablar que puede hacer daño a las personas o a los bienes. Entonces, hay formas, y en general yo diría, en un arbolado urbano, el árbol o los árboles tienen una vida útil que hay que estar controlando y luego lo recomendable es extraerlos y poner otro, porque si no pasan a ser un peligro. Y eso hay formas de determinar cuándo un árbol ya está en condiciones de o que ya sea conveniente extraerlo y no dejarlo porque corremos muchos riesgos. Eso es, técnicamente se puede hacer muy bien. No sé si respondí la pregunta. Claro, pero acá en Toronto, donde yo vivo, no se puede cortar un árbol. Está prohibido. Tiene que venir la ciudad, sí, pedir el permiso a la ciudad o la ciudad tiene que enviar para que puedan cortar el árbol. Uno no lo puede hacer, ¿no? Y a veces, bueno, había un caso que el árbol, las ramas ya estaban, que se venían al vecino y bien peligroso, pero no se podía porque ya el árbol, ese árbol estaba, como dices, ya, mm, como dice la palabra, maduro, muy maduro, Maduro. pero las hojas, las ramas venían y era peligroso porque los vientos a veces, pues, podía caer. Yo ¿Ves? supongo que ahí donde está usted en Toronto debe estar la normativa municipal de que tenga que ver con el arbolado urbano. Es muy importante que cada ciudad tenga su normativa y en esos casos, bueno, puede haber alguna razón personal para pedir la extracción de un árbol, habrá que hacer todo el trámite correspondiente, pero yo lo dije al principio, el árbol que está en mi vereda no es mío, es de la comunidad. Entonces, ahí la responsabilidad es del municipio, no sé cómo se manejan ahí, pero es responsabilidad del municipio. Eso es, de alguna manera, entre comillas lo digo, es propiedad del municipio y es responsabilidad del municipio. Esa situación que usted plantea, bueno, supongo habrá que hacerle saber al área correspondiente del municipio que atiende el arbolado urbano que se está planteando esa situación, que hay que atender y bueno, y que tomen la decisión que haya que tomar. Bueno, en el caso que sea de el urbano, pero en el caso que sea de domicilio, no se puede tocar si no viene Ah, la ciudad para que ellos lo corten. No puede ninguno, ¿qué se llama? Cortarlo así, a eso. no. Usted está hablando de un árbol que está dentro de su propiedad. Sí, que es del vecino. Ah, bueno, está bien. Ahí ya debe ser la normativa de ellos, de ahí, de ustedes, del municipio. Acá por lo menos eso no es así, no es así. Acá el árbol que está en su propiedad es responsabilidad suya. Si su vecino se queja es un problema que tendrán que resolver entre vecinos, pero no es así tan estricto por lo que veo ahí en Toronto, ¿no? Ujú. No, no se puede Es una tocar un árbol. normativa, disculpame que te corte. Esta es una normativa que tendrías que averiguar en tu país, estás en Canadá, ¿no? Ujú. Sí, Eh, Toronto, Canadá. sí, bueno, eso lo tenés que averiguar allá. Yo pensé que vos lo que querías saber era la importancia, para que acá el ingeniero nos dijera, la importancia que tenía el árbol cuando era adulto y cuando era joven. Yo entendí eso, no que era un Sí, problema bueno, también esa era mi personal, ¿sí? ¿Me pregunta, pero explico? la derivé aprovechando. Claro, pero ya escapa a nuestro conocimiento porque pertenece a otro país, ¿sí? Y Exacto. cada municipio, cada provincia, cada estado tiene una reglamentación propia.
¿sí? Así Entonces, es. no podríamos informar eso. No Ujú. tenemos la, el conocimiento para informarte cómo proceder. Tendrías que averiguar allá en tu país, en el No, país donde sí, estás, sí. Muchísimas ¿sí? gracias, de todas maneras. Gracias. Ah, está bien, no hay problema. Bueno, lo que quería preguntar, ¿no? Era que nosotros, frente a esos grandes problemas ambientales, sentimos que nuestras acciones individuales son demasiado pequeñas. Entonces me gustaría preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas comunes desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, para contribuir al cuidado de los recursos forestales? Pregunta. Me vino a la mente, hay una frase muy linda de la Madre Teresa de Calcuta cuando le dijeron, bueno, todos sabemos lo que hacía ella, ¿no? Ella atendía a gente que estaba en situación de calle, leprosos, ella los llevaba a su casa, a su convento, los cuidaba, los atendía y una vez le preguntaron, ¿no? Si no le parecía que hacer eso mirando el mundo no era una gota en el mar. Y ella dijo que si ella no hacía eso, al mar le iba a faltar esa gota. Esto un poco en base a la pregunta cuando empezaste a decir que esas acciones chiquititas que uno puede hacer y cuando mira al mundo decís, pero qué voy a aportar yo si no hice nada? Es muy, yo creo que hay mucho, esto que estamos haciendo ahora es parte, para mí, de un aporte a entender, bueno, vos me dijiste que tenías mucho que ver con educación ambiental. Sí, Yo te diría que mucho de ese aporte que podríamos hacer, bueno, a vos te toca directo, ¿no? Yo hoy en esta charla que tenemos también creo que estoy dando mi aporte, independientemente que mi actividad está muy ligada a los recursos forestales. Pero creo que hay muchas acciones que uno puede hacer. Recién dijimos, bueno, no sé, con alguna organización hacer acciones de plantar árboles, hacer acciones de educación, que la gente entienda un poco todo esto. No tiene por qué saberlo, no puede saberlo si nadie se lo contó, nadie se lo explicó. Y me parece que, bueno, no sé, vos hablas de los recursos forestales porque de eso estamos hablando, pero lo mismo digo yo, por ejemplo, ¿cómo puedo aportar yo para que mi ciudad esté más limpia? Y por lo menos no la ensucies. No te digo que la limpies, pero no la ensucies. Entonces, creo que algo podemos hacer, siempre, siempre podemos hacer un pequeño aporte. Y si todos hacemos esa gota que dijo la Madre Teresa, en vez de una gota va a ser una lluvia. Y bueno, hay que creer que eso es posible. Esta señora Esperanza está en Toronto, mirá la posibilidad que tenemos de charlar estando ella tan lejos de nosotros y poder intercambiar acciones. Así que, y lo que hacen ustedes también con la fundación. Fantástico. Y hoy estos medios que nos permiten estar charlando, aunque estemos, no sé dónde está Jorge, me pareció que era Centroamérica o por ahí, y estamos charlando de este tema. Y creo que eso también estamos aportando a la aldea global, como se dice, ¿no? Porque no es mi acción en mi ciudad, es solo en mi ciudad, es en el mundo, es en el mundo. exacto. Compartimos el mismo planeta. Eh, Cual, Cosa que tal algunos cual. todavía no toman conocimiento, que estamos en el mismo. Estamos en el mismo tren. Bueno, ingeniero, ahora le quiero hacer otra pregunta un poquito más diferente. Quiero que imaginemos algo que parece imposible. Si mañana desaparecieran todos los árboles del planeta, ¿qué sería lo primero que comenzaría a cambiar? ¿Y qué consecuencias tendría para nuestra vida cotidiana? No estoy en condiciones de responder eso, pero primero que me parece medio imposible que eso suceda.
pero no sé, Es ya es hablamos. una pregunta muy metafórica, ¿sí? Sí, estoy de Eh, acuerdo, pero me imagino, bueno, hablamos del ciclo del agua. Yo te diría que se va a sí, ver seriamente dañado. Si no vamos a tener madera, 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 estoy hablando de madera, tocar madera. sí. Imaginemos no nuestra vida sin madera. Yo los invitaría a que a donde están miren la cantidad de cosas que hay que uno no se da cuenta que es de madera. El papel, por ejemplo, los papeles, los distintos papeles. Eh, bueno, la fauna que vive porque existe el bosque. eh, no sé, yo creo que sería un desastre, sería un desastre. No me imagino otra cosa. No me lo puedo imaginar, pero en el hipotético caso de poder imaginármelo, no sé si, no quiero ser exagerado porque no lo sé, pero no sé si podríamos vivir en este planeta sin los árboles. Gran verdad, gran verdad. Y para terminar esta conversación, quisiera volver al motivo que nos reúne hoy, ¿no? Que es el Día Nacional del Árbol acá en la Argentina, el 29 de agosto. Y también tenemos la mirada internacional que nos recuerda que los bosques son patrimonio y responsabilidad de toda la humanidad. Y no me gustaría terminar hablando solamente de problemas, sino hablar de esperanza y de responsabilidad. Entonces, ingeniero, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a nuestra comunidad para que cada persona comprenda que cuidar un árbol también es cuidar nuestra propia vida y nuestro futuro? Ya lo dijiste vos, ya lo dijiste vos, cuidar, y vuelvo a lo mismo que hablamos hoy, ¿no? Preservar no significa no tocar, no significa no Sí, aprovechar, pero tenemos el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de entender y de comprender cómo sería el buen manejo de los recursos forestales. Cuando yo hoy decía el manejo a perpetuidad, ahora ese fue un término que un profesor de ordenación forestal que yo tuve. La ordenación forestal es eso, cómo manejo el bosque de manera tal que me dé los bienes y servicios que él me brinda, pero que él siga siempre existiendo. De eso se trata la ordenación, que es el fin último de nuestra función como profesionales forestales. Eh, yo creo que el hombre tiene la capacidad de hacer eso, a veces lo que pasa es que no lo hacemos bien y creo que entender eso, o como dijimos hace un rato, cómo puedo aportar yo a eso, cada uno individualmente, eh, conocer y entender qué es lo que nos da un árbol, lo que nos da un bosque, yo creo que es la mejor forma de valorar. Cuando yo entiendo de qué se trata, yo valoro. Cuando yo no conozco y no sé, a mí me da lo mismo. Es como las personas, cuando te faltan te das cuenta todo lo que valía. Entonces, no esperar que pase eso. Aprender y conocer la función que cumplen el árbol o los bosques, para el caso es lo mismo. Yo creo que también nos hace valorarlo y nos hace tomar conciencia y preocuparnos y ocuparnos de cuidarlos. Ese me parece que es el aporte que uno puede hacer. muchísimas gracias, ingeniero. Realmente muy agradable, muy amena la entrevista. Gracias por el hermoso mensaje que nos deja eh, y la reflexión, ¿no? De por qué cuidar un árbol, que es una manera de pensar en quienes vienen detrás de nosotros sin dejar de usar ese árbol, ¿no? Para los fines para los ¿Mm? cuales nosotros lo Tal necesitamos. Bueno, cual. ingeniero Mestres, muchísimas gracias.
por acompañarnos, por ayudarnos a comprender que hablar de árboles es hablar de vida, de agua.